Vamos a hablar ahora de la violencia en Oaxaca. El maestro Alfonso Zárate es analista de Primero Noticias. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué le parece lo que está pasando? A mí me parece muy delicado porque pienso que la situación en Oaxaca constituye el desafío a la gobernabilidad más importante que haya enfrentado el presidente Peña en lo que va de su gobierno. Sabemos que este disparo de la violencia tiene que ver en el momento de la coyuntura con dos hechos. El primero, la orden de aprehensión que se cumplió con 3 de los principales dirigentes de la sección 22. Y lo segundo, la decisión de la autoridad educativa de empezar a aplicar lo que establece la ley en el sentido de descontar a los maestros que no asistan a clase o inclusive dar por terminada la relación laboral en aquellos casos en que pasan de 3 días, que son 4 días en adelante. ¿Qué es lo que hemos visto entonces en distintas regiones del estado de Oaxaca? Pues una violencia que parece casi una insurgencia civil. La quema de vehículos, el asalto a oficinas, el secuestro de personas, cosas por cierto que no son excepcionales. Cuando revisamos las últimas décadas de acción de la coordinadora, son acciones usuales. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Que 37 puntos del estado de Oaxaca con bloqueos en las principales carreteras que conectan con la Ciudad de México, que conectan con otras entidades federativas. El caso de la refinería en Salina Cruz, casi a punto de cerrar operaciones por estos mismos bloqueos. Y uno tiene que preguntarse, frente a todo eso, ¿cuál es el papel de las autoridades? Yo creo que quienes están a favor de la coordinadora y de sus aliados invocan a la Constitución y hablan del derecho de la Constitución a manifestarse, pero se les olvida que en el artículo 6 de la Constitución, donde se da la garantía de manifestación, se establecen también límites. ¿Y cuáles son esos límites? Los derechos de terceros. El que no se cometan delitos, el que no se altere el orden público. Y es evidente que todo lo que se está haciendo es absolutamente inconstitucional y absolutamente ilegal y es constitutivo de delitos. Y entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con la autoridad? Y la autoridad tiene la responsabilidad de actuar frente a esto. Y en el caso mexicano, desde hace ya muchos años, se constituyó la Policía Federal. Esta Policía Federal es la policía, se supone, o debía ser, más profesional que tenemos, con rigurosos exámenes de control de confianza, con evaluaciones permanentes, con entrenamiento, con protocolos, con recursos tecnológicos. Y por eso sorprende lo que ocurrió esta mañana, en donde se presentaron 8 muertos, y 8 muertos con herida de bala, y las grandes contradicciones del comisionado de la Policía Federal, de Enrique Galindo, en donde en un principio, cuando hay medios de comunicación gráfica que señalan a la Policía Federal con armas y disparando de manera horizontal, niega que esas fotografías sean reales, dice que son falsas en un comunicado la Policía Federal. Hay nuevas evidencias que realmente confirman que efectivamente la Policía Federal está armada y entonces hace una rectificación y dice que sí, pero que después de haber recibido disparos. ¿Qué es lo que tenemos como un imperativo? Que tanto la Procuraduría General de la República como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realicen con sentido de urgencia una investigación que nos permita identificar con toda claridad de dónde salieron esas balas, si los muertos son responsabilidad de policías o, en otra hipótesis, si se trata a lo mejor de un lobo solitario o inclusive la incursión de la guerrilla. ¿Qué concluiría de todo esto? Que el desbordamiento de la situación en Oaxaca está planteándole al menos 2 desafíos muy importantes a la administración del presidente Peña. El primer desafío es el desbordamiento de esta violencia y la multiplicación de los frentes, es decir, que no tengamos solamente una serie de frentes abiertos en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, sino que se vayan también a otras entidades. La Policía Federal no tiene suficientes elementos de contención y que se tenga que llamar a las Fuerzas Armadas. Un riesgo impresionante a la estabilidad política, a la gobernabilidad del país. El segundo riesgo es que el gobierno en estos diálogos se doble, que permita que la coordinadora tenga condiciones de excepción, que efectivamente recuperen la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca, es decir, el IEPO, y que todo esto contamine a más de 1 millón de trabajadores de la educación
institucionales que están en las aulas frente a grupo, que digan no premia la institucionalidad, lo que necesitamos es esto. Así que para el presidente Peña lo que está frente a él es un desafío de grandes proporciones y necesita primero resistir la tentación del endurecimiento y la otra, lograr distender este conflicto sin entregar la plaza. Maestro Zárate, muchas gracias y muy buenos días.